Como último tema de los adverbios tendremos al adverbs of frequency. Eso significa los adverbios de frecuencia. Estos nos indican con qué frecuencia ocurre algo. Como vemos en esta hoja tenemos desde el 100% hasta el 0%. Es decir, algo que ocurre frecuentemente a algo que casi nunca ocurre. En el 100% encontramos al always. Esto significa siempre. Como ejemplo tenemos a la siguiente oración. I always brush my teeth at night. Eso significa yo siempre me cepillo los dientes por la noche. En la siguiente tenemos a un 90%. Esto quiere decir que ocurre un poco menos que el siempre. En esta ocasión nuestro adverbio será usually. Eso significa usualmente. Nuestra oración dice, I usually walk to work. Eso significa yo usualmente camino hacia el trabajo. El siguiente viene a ser normally o generally. Eso significa normalmente o generalmente. Nuestro ejemplo dice, I normally get good marks. Eso significa yo normalmente obtengo buenas notas. Pasamos al 70% y dice often o frequently. Eso significa a menudo o frecuentemente. Por ejemplo, I often read in bed at night. Eso significa a menudo yo leo en la cama de noche. En el 50% tenemos al sometimes, es decir, a veces. Nuestro ejemplo dice, I sometimes sing in the shower. Eso significa yo a veces canto en la ducha. Pasamos al occasionally. Eso significa ocasionalmente. Por lo cual nuestra oración dirá, I occasionally go to bed late. Esto en español significa yo ocasionalmente voy a la cama tarde. Pasamos al 10% que dice seldom. Eso significa rara vez. En nuestra oración diremos, I seldom add salt to my food. Eso significa yo rara vez añado sal a mi comida. Nuestro 5% dirá hardly ever o rarely. Este de aquí significa casi nunca y este de aquí significa raramente. Nuestra oración dice I hardly ever get angry. O sea, en español yo rara vez me enojo. El 0% viene a decir que nunca pasa. Never significa nunca en español. La oración dice vegetarians never eat meat. Eso significa los vegetarianos nunca comen carne. Así que estos números del 100% al 0% han sido simplemente unos números aproximados. Ya sabemos que si decimos que esto ocurre un 100% de veces, vamos a decir que esto ocurre siempre. Si lo decimos de la forma contraria, es decir, un 0%, o sea que nunca sucede, tendremos que usar el adverbio de frecuencia never, que viene a significar nunca. Ahora, ¿cómo armamos estas oraciones y cómo sabemos dónde tenemos que poner aquel adverbio de frecuencia? Tenemos tres formas de orden en que podemos realizar estas oraciones. La primera será poner un subject, luego un adverbio y continuamos con el main verb, es decir, el verbo del que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos la oración Daniel always passes his exams. Eso significa Daniel siempre pasa sus exámenes. Como vemos, el subject vendría a ser Daniel. Sabemos que este es un nombre propio. Si lo pasamos a un subject pronoun, tendríamos que poner he. Luego tenemos el adverbio. Este viene a ser always. Como vemos, va después del subject. Continuamos con nuestro verbo. Este viene a ser pass. Ya sabemos que pass significa pasar. Pero como estamos hablando de Daniel, que vendría a ser una tercera persona, tendremos que convertir ese verbo a la tercera persona. Es decir, añadirle la ES. Es por eso que estamos escribiendo passes. Y ya al final concluimos con el complemento de la oración. Entonces esta es la primera forma en que tendremos para crear estas oraciones. Pondremos el subject Daniel, luego el adverbio always, continuamos con el main verb, es decir, el verbo principal que vendría a ser passes, y finalizamos con el complemento de esta oración. La segunda forma en que podremos crear estas oraciones es poner primero el subject, como hemos hecho anteriormente, luego tendremos que poner el verbo to be que le corresponda a aquel subject del que estemos hablando. Y ya para finalizar tendremos el adverbio. Encontramos el ejemplo de he is always happy. Eso significa él siempre está feliz. Como vemos aquí, nuestro subject podría ser bien Daniel o podríamos poner el subject pronoun he. Continuamos con el verbo to be que le corresponda a aquel subject, es decir, is. Luego pondremos el adverbio que vendría a ser always. Y ya finalizamos con el complemento de la oración. Como vemos, la diferencia entre estos dos es que en el primero pondremos primero el adverbio y luego un verbo. Ese adverbio puede ser pasar, jugar, comer, cualquiera de los verbos. Sin embargo, cuando nosotros estemos haciendo una oración con el verbo to be, primero tendremos que poner este y luego vendrá el adverbio. Como vemos en esta ocasión, tenemos el subject, luego el verbo to be y finalizábamos con el adverbio. Y ya luego cerrábamos con el complemento de la oración. Una tercera forma en que tendremos para crear estas oraciones será de la siguiente forma. Tendremos que poner primero el subject, luego le añadiremos un verbo auxiliar. Continuamos con el adverbio y finalizamos con el verbo principal, es decir, el main verb en inglés. Como vemos en nuestro ejemplo, dice Susan has always lived in New York. Eso significa Susan siempre ha vivido en Nueva York. Lo que vemos aquí es que Susan viene a ser nuestro subject. Como sabemos, si queremos poner un subject pronoun, ya que estamos hablando de una mujer que es Susan, tendremos que poner she. Continuamos con el auxiliary verb. Esta parte aún no la hemos aprendido ya que vendría a ser del presente perfecto.
Sin embargo, veámoslo un poco. El has en esta ocasión vendría a trabajar como un verbo auxiliar para decir que una persona ha hecho algo. Luego continuamos con el adverbio, que en esta ocasión va a ser always. Pasamos al main verb, es decir, el verbo principal, que en esta ocasión va a ser live. Pero ya que estamos hablando en presente perfecto, vendrá a convertirse en lived. Como les recalco, esta ocasión viene a ser del tiempo de presente perfecto. Este es un tema que aún no hemos tocado, pero estamos viendo esta oración para que vayan familiarizándose. Luego finalizamos con in New York. Como vemos, en esta ocasión el adverbio va a estar entre el verbo auxiliar, es decir, has, y el verbo principal, que en esta ocasión vendría a ser lived. Esto, como mencionamos anteriormente, significa Susan siempre ha vivido en Nueva York. Este tema lo tocaremos más a fondo en las próximas clases, así que no se preocupen. Pasamos a los ejercicios de estos adverbios. En esta ocasión tendremos que elegir cuál es la respuesta correcta que encaje en aquellas oraciones. En la número 1 dice we, la letra A dice often go, la letra B dice go often, for a ride. ¿Cuál de estas dos es la correcta? Muy bien, sería la letra A, es decir, often go, ya que si recordamos, cuando creamos una oración tendremos que poner primero el adverbio y luego el verbo, siempre y cuando estemos hablando de cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Esto dice, we often go for a ride. Esto significa en español, nosotros usualmente vamos por un paseo. La número 2 dice Tom, nuestras opciones son watches sometimes o sometimes watches, films on TV. ¿Cuál de las dos es la opción correcta? Muy bien, seguimos la misma lógica, así que tendremos que poner el adverbio y luego el verbo, es decir, sometimes watches. Nuestra oración completa diría, Tom sometimes watches films on TV. En español esto significa Tom a veces mira películas en la televisión. La número 3 nos dice I, la A dice always do, la B dice do always, my homework before school. ¿Cuál de las dos es la respuesta correcta? Genial, vendría a ser always do. Como vemos, también tenemos que seguir la misma lógica de poner primero el adverbio y luego el verbo. Así que dirá I always do my homework before school. Esto en español significa yo siempre hago mi tarea antes de ir a la escuela. La número 4 nos dice Sally and Daisy, call sometimes or sometimes call each other. ¿Cuál de las dos elegirías para completar esta oración? Perfecto, sería sometimes call. Nuestra oración dirá Sally and Daisy sometimes call each other. En español dirá Sally y Daisy a veces se llaman la una a la otra. La número 5 nos dice Her children play never or never play video games. ¿Cuál de las dos elegirías para esta última oración? Excelente, sería never play, por lo cual nuestra oración dirá Her children never play video games. En español esto significa sus hijos nunca juegan videojuegos. Como vemos, estamos utilizando el adjetivo posesivo her. Aunque acá no nos diga que estamos hablando de una mujer o un nombre de una mujer, sabemos por este posesivo que estamos hablando de los hijos de ella, de una mujer.